¿Qué pasa, Grook? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, simplemente decirte que este es el primer vídeo de una serie de 5 vídeos, flipas, 5 vídeos, hablando sobre SaaS, donde te voy a contar un montón de cosas sobre SaaS para que puedas aprender perfectamente todos los trucos que utilizo en los vídeos, por ejemplo, de crear un slider, crear unas tabs y sobre todo en los próximos que se van a venir sobre frameworks. Así que en este primer vídeo vamos a hablar sobre las variables de SaaS, ya que hay mucho que contar sobre ello. Comenzamos. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es SaaS y qué es CSS. Vamos a comenzar. ¿Qué es SaaS y CSS? Bien, CSS nos permite, es un lenguaje que nos permite aplicar estilo al HTML. Por otro lado, SaaS es un lenguaje que se convierte, técnicamente se compila, a CSS. Es un lenguaje de preprocesado. Por otro lado también, CSS es otro lenguaje de preprocesado que también se convierte a CSS. SaaS y CSS es lo mismo. Para que lo tengas en cuenta, fíjate que en la pantalla, en este caso que estás viendo ahora mismo del ordenador, esto de aquí es SaaS y esto de aquí es CSS. Por lo tanto, vas a ver siempre cómo lo que yo escribo en SaaS se ve en directo en CSS y que puedas hacer la analogía entre una cosa y otra. Siguiendo entonces, vamos a ver qué entendemos que es SaaS. Cuando hablamos de SaaS, entendemos que es un lenguaje de preprocesado que se convierte, es decir, se compila, a CSS. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que ¿cómo se puede utilizar SaaS? Bien, pues para ello, normalmente solo hay que crear un archivo y convertirlo, compilarlo con ciertas herramientas. Estas herramientas pueden ser varias, por lo tanto, ¿cómo se puede compilar SaaS a CSS? Para ello existen varias formas. Por ejemplo, una de ellas es utilizando herramientas visuales como Prepros. Es decir, que no tienes técnicamente que aprender la terminal, ni tienes que utilizar plugins ni cosas raras. Esta aplicación lo hace por ti. Entonces, si estás sobre todo comenzando en el mundo del desarrollo web y no quieres aprender la terminal, te recomiendo este vídeo que te voy a dejar aquí arriba y abajo en la descripción para que sepas cómo poder utilizar SaaS sin necesidad de tener que aprender terminal ni cosas extrañas. Todo súper fácil y de forma automática. Además, también tiene otras cosas como poder utilizar TypeScript, recarga automática de navegador, optimización de imágenes u optimización de CSS o ver tu web en tiempo real en móvil. Así que recuerda, no te pierdas ese vídeo porque es brutal. Dicho lo cual, seguimos. La primera forma es utilizar herramientas como por ejemplo Prepros, pero también podemos utilizarlo mediante la terminal y Node.js. También podríamos utilizar o compilar SaaS con sistemas de bundlings como Webpack. También podríamos utilizar sistemas de Task Runner como Grunt. Y entonces, claro, todas estas serían las posibles opciones. A lo mejor hay alguna que se me escapa, pero son la mayoría de herramientas que te puedes encontrar para trabajar SaaS. Ahora vamos a comenzar y vamos a ver las dos maneras de escribir variables. Variables sueltas o variables agrupadas. Comenzamos. Antes de nada, lo primero que debemos de tener en cuenta es lo siguiente: cómo se escriben variables en SaaS, y de eso es lo que va este vídeo. Para ello, recuerda siempre dos cosas. La primera, siempre vamos a declarar a crear la variable, y por otro lado, siempre vamos a usar después la variable en una propiedad CSS. Primero y antes de nada, recuerda siempre, los nombres de las variables se los deberías de poner, por ejemplo, en Snakecase, pero también hay gente que lo escribe en Pascal Case o en Kebab Case, que son nomenclaturas de CSS. Y ten en cuenta una cosa muy clara, que si no sabes sobre nomenclaturas, te dejo un vídeo, aquí tienes el enlace, y te voy a dejar ese vídeo también aquí arriba y abajo en la descripción, por si quieres conocer exactamente los tipos de nomenclaturas, por ejemplo para CSS o para otros lenguajes como JavaScript. Seguimos entonces y ahora sí que sí, comenzamos. Antes de nada, lo primero que yo voy a definir es una variable con dólar y el nombre de la variable. Por ejemplo, $negro va a ser igual que poner black. Esto, black, es el valor. Si te fijas, todo lo que yo escribo de variables en SaaS, realmente en CSS no existen. Lo más parecido, digamos, que serían las custom properties, pero realmente ahora mismo no lo traduce. SaaS esto no lo traduce. Así que ya he definido una variable, que la variable $negro en este caso es igual a black. ¿Cómo la puedo utilizar dentro de un selector? Bueno, pues por ejemplo, yo le digo que la etiqueta A, por ejemplo, tenga la propiedad color y el color que le voy a meter dentro es $negro.
Esto se ve reflejado en CSS como color black. Otra de las cosas importantes es que la variable la puedo utilizar en cualquier propiedad CSS. Por ejemplo, si yo tengo una etiqueta P y le doy la propiedad de background color, dentro del background color puedo utilizar también esta variable. Es decir, que la variable de Sass la puedo utilizar donde a mí me dé la gana. Y recuerda, siempre que vayas a utilizar una variable, el primer paso es declarar la variable como aquí arriba y después usar la variable en las propiedades que lo requieran. Por lo tanto, estos son los dos pasos esenciales, muy fáciles de utilizar, en este caso, gracias a Sass. Hasta aquí hemos visto esta primera parte, pero debemos de tener en cuenta una segunda. Y es que, ¿qué pasa si tenemos muchas variables? Cuando empezamos a tener muchas variables, el código se nos desmadra. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar si tenemos muchas variables. Voy a hacer por aquí un poquito de scroll, otro poquito de scroll y le damos. Si tengo muchas variables, mi código va a ser algo como esto. Por ejemplo, el color negro va a ser igual a black, por ejemplo, el color blanco va a ser igual a white, por ejemplo, fuente-normal va a ser igual a verdana, o fuente-título será igual a helvética. Lo que estoy haciendo es configurando muchas variables, color negro, color blanco, fuente normal y fuente título. Ahora voy a utilizar todas estas variables en selectores diferentes. Por ejemplo, pues el header en su propiedad color va a tener la variable color negro. Y por otro lado, el font family va a ser la fuente normal. Fíjate cómo esto ya se ve reflejado directamente en CSS. Por otro lado, si yo tengo el selector H1, lo que puedo decirle es que la propiedad de background sea igual a color blanco, así que el H1 tendrá un background white, y por otro lado, el font family en este caso va a ser fuente título, así que la etiqueta H1 tendrá de tipografía la helvética. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que aquí tenemos muchas variables y siempre tenemos que estar repitiendo color guión, fuente guión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que podemos equivocarnos, que a lo mejor se nos olvida escribir el guión, se nos olvida la R de color o la E de fuente, es decir, tenemos más posibilidades de equivocarnos. Así que esto es un pequeño problema, pero no es un problema excesivamente grande. Por otro lado, esto hay una forma mucho mejor de organizarla. Así que, ¿qué va a pasar si queremos ser organizados y queremos guardar todas estas variables en una lista de variables? Es decir, en lo que se denomina un array. Pues vamos a verlo. Bien, si queremos ser organizados en este caso y guardar todas las variables dentro de una lista de variables, es lo que básicamente se denomina un array. Es decir, un array al final no deja de ser un conjunto de elementos, es decir, un montón de elementos agrupados. Y vamos a utilizar, para poder utilizar el array de Sass, utilizaremos mapGet, que es una función que tiene Sass para seleccionar pequeños valores que tengamos en el array. Para ello vamos a comenzar a definirlo y vamos a definir el array de colores. Dentro va a tener que negro, cuando yo diga negro, pues será el color black, y cuando diga blanco, la palabra blanco, será el color blanco. Por otro lado, también voy a poner fuentes y lo voy a organizar como que la fuente normal es verdana y que la fuente, en este caso título, le vamos a decir que sea helvética. Al decirle esto, voy a utilizar estos selectores, por ejemplo, estas fuentes. Por ejemplo, en el header, la propiedad color va a ser igual a qué. Y aquí es donde vamos a utilizar el mapGet. El mapGet es una función que tiene dos posibles valores separados con una coma. En el primero le ponemos el nombre del array, colores, y en el segundo la posición, es decir, el color que quiero que ponga, por ejemplo, negro. Fíjate que esto en CSS es header color black. Por otro lado, si yo le digo que el font family utilice mapGet y en el primer valor le pongo fuentes y en el segundo valor le pongo normal, lo que estaría haciendo sería escribir font family verdana. Ahora lo puedo utilizar en otra etiqueta y vamos a volver a repetirlo por si acaso. Cuando yo, por ejemplo, quiero aplicar en un background, imagínate el mapGet, pues primero colores y después blanco. Y por otro lado también puedo decirle que el font family vaya a utilizar el mapGet y del array de fuentes recoja título. Por lo tanto, el font family es helvética. De todas formas, esto es bastante interesante y las variables debes de conocerla lo mejor posible, precisamente porque una de las cosas esenciales es que esto lo utilizaremos en mixins. Así que
una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta es que si yo ahora aquí en color, en vez de black, lo hubiese puesto rojo, fíjate cómo en todas partes donde yo hubiese puesto black se hubiese cambiado. Para que lo veas mejor, voy a hacer una cosa y voy a cambiarlo aquí arriba, en el ejemplo que teníamos aquí arribita. Fíjate que en este caso voy a dejarlo así y lo voy a dejar en este caso así. Cuando yo he puesto que negro era black, si yo ahora le digo por ejemplo que negro valga red, se cambia en las dos propiedades al mismo tiempo. Utilizar las variables de SAS es una gran ventaja. De hecho, las variables de SAS tienen su análogo en CSS como las Custom Properties. Lo que ocurre es que en el caso de las Custom Properties, por ejemplo, no se utiliza o no se puede utilizar el caso de los arrays, es decir, combinar un montón de Custom Properties. Entonces, en el caso de SAS, os daréis cuenta que la mayoría de empresas contienen siempre para sus respectivos clientes una hoja exclusivamente de variables donde, por ejemplo, si la marca digamos que es YouTube, pues tiene el color blanco, negro y rojo, tiene un montón de colores, un montón de tipografías guardadas en arrays. Los colores de YouTube, las tipografías de YouTube, etcétera, etcétera. Y las variables de SAS son esenciales para comprender los mixins, que será el siguiente vídeo. Así que si quieres estar atento o atenta, en este caso al próximo vídeo, haz clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y también por aquí por el lateral una pequeña lista de reproducción. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, crux.